Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Mateo Navas, subeditor de DF+. Esto es DF en Infinita. 6 de la tarde con 32 minutos. Mateo Navas, bienvenido nuevamente a Lo que faltaba. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien y ustedes? Hola Mateo, ¿bien? ¿Tú? Bien, todo bien. Bien. ¿Qué nos traes? Mejor que lo que está pasando con la denuncia de colusión, en el fondo, Sí. de la industria de gases industriales, a propósito de lo que hemos conocido en los últimos días, Sí. y que incluso, voy a partir por lo último, Eso, Mateo, porque lo estábamos mejor. comentando en la pausa, Buena idea. ha hecho que el presidente Gabriel Boric dé una declaración hace algunos minutitos. Unos minutitos, el presidente Gabriel Boric le pidió a la ministra de Salud, Aguilera, que oficiara al Consejo de Defensa del Estado para que evaluara, digamos, posibles acciones legales en contra de las empresas involucradas en este caso ¿No dirá por qué? por un posible atentado a la salud pública. Eso dijo el mandatario hace pocos minutos. Entonces, la lógica de que el hospital sí. Félix Bulnes es uno de los afectados y Claro. entonces ahí podría constituirse este Y delito. en el contexto de pandemia. Obvio. Exactamente. Bueno, entonces vamos a empezar con Partamos esto. por el principio. Partamos por el principio. Primero, ¿ustedes fueron en alguna oportunidad al Tabeli de Avenida Las Condes? Fue icónico en su minuto. O sea, mil veces. 1000 veces. La gente se juntaba, no sé, habían entrevistas de trabajo, los amigos se juntaban también para actualizarse. No, y había jueguitos al frente para Había los niños. juego. Muy familiar. Era icónico. También reuniones de trabajo, como tú Sí. dices. Ya no de todo, existe, ¿no? eso sí, ya no existe. Hay un proyecto inmobiliario, pero Pero hay fantasmas, parece que penan. también se ocupó para otras cosas, porque el 11 de noviembre de 2019, a las 8:30 de la mañana, dos personas se juntaron. Ya se conocían en todo caso. Por un lado, Marcelo Torres, que era el entonces gerente general de la empresa Indura, y Sergio Novelli da Silva, que ocupaba el mismo cargo en la empresa Linde. Ya se conocían porque habían trabajado en algunos proyectos en Colombia, y además eran los dos, entre comillas, novatos en este cargo, en la gerencia general de ambas empresas. Por un lado, Novelli había asumido la gerencia general del Linde en marzo de 2019 y Torres había recién asumido en noviembre de 2019. O sea, eran dos personas que estaban al principio en este Y uno cargo. podría asumir que por eso mismo venían con mucha fuerza, con muchos fríos, con muchas ganas de hacer las cosas y hacerlas Sí. bien. Pensaría ¿Por uno. qué? Porque además Novelli tenía, según después el requerimiento que presentó la FNE, y ya vamos a hablar de eso, tenía la misión de establecer una estricta política de aumento de precios para aumentar la rentabilidad de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 5 de noviembre de 2019, al día siguiente de asumir como gerente general, Torres le manda un mensaje, un WhatsApp, a Novelli. ¿Con qué objetivo? Coordinar una reunión para el lunes 11 de noviembre a las En el 8:30 en el café de Avenida Las Condes. Ah, pero no alcanzó ni a poner la foto de la familia en el escritorio. No, estaba al día siguiente. Venía con la idea en la cabeza, claro, ¿no? venía inspirado ya. Claro. Fue al día siguiente. Se me cayó el celular, no No importa. pasa nada. Entonces, este fue el comienzo de el último caso de esta presunta colusión que investigó obviamente la Fiscalía Nacional Económica y que tiene atento al mundo de los negocios. Pero partamos por el comienzo de este caso, que incluso viene antes del Tabeli. ¿Por qué? Porque en julio la Fiscalía Nacional Económica recibe una denuncia, ¿ya? Una denuncia que los invita a investigar, a oficiar a un equipo interno de la Fiscalía Nacional Económica para que comience a investigar. Y empezaron a investigar, oficiaron también a la Corte de Apelaciones para que pudieran entrar a los registros telefónicos en un principio, y después también oficiaron para allanar a las personas involucradas. ¿Qué hacen estas empresas? Para que también sepamos, digamos, de qué estamos hablando. Estamos hablando, exactamente. Se dedican a la venden, industria de la producción y comercialización de gases industriales, medicinales, y también la Fiscalía habla de especiales, que es una categoría, pero
básicamente le venden gas, por ejemplo, a empresas de la industria metalúrgica, a las empresas acuícolas, a constructoras, para destinar, digamos, o para funcionar en distintas actividades. Y también otro ejemplo son los hospitales, las clínicas, los centros médicos que se ocupan para algunas prestaciones médicas. ¿Ya? Entonces, Indura es una empresa chilena, pero que hoy día es controlada por una empresa norteamericana, y Linde es alemana y está, digamos, constituida en Irlanda. Y son las dos lejos más grandes de esta industria. Hay otras dos, pero son bien pequeñas. Para ilustrarlo, la Fiscalía Nacional Económica se dio cuenta que entre 2019 y 2021, ambas empresas, estas dos empresas, controlaron el 77% del mercado. Están súper dominantes. Bastante dominantes. Y, digamos, la Fiscalía entregó varios detalles en este periodo, digamos, de entre noviembre de 2019 y enero de 2021. Estas dos compañías dejaron de competir, se lee del requerimiento que interpusieron ante el Tribunal de la Libre Competencia, de manera efectiva por aquellos clientes en los que la otra compañía era incumbente. ¿De qué forma? La FNE dice, ya sea absteniéndose de participar de la respectiva licitación o cotización, ofertando o precios deliberadamente elevados para no ganar el concurso, exacto, retirándose del proceso si el cliente se interesaba en la propuesta o desistiéndose de la oferta presentada en caso de que resultara adjudicada. Ya vamos a hablar de eso porque esto es lo que ocurre en el Hospital Félix Bulnes. O sea, nos vamos a repartir los clientes. Pero como no podemos repartirlos este para ti, este para mí, vamos a hacer como que en estos participamos, pero yo me salgo, me desmayo, me caigo, que son otras formas de colusión, porque no solamente es como nos vamos a concertar para poner un precio, sino que hay distintas maneras de hacerlo. Una de ellas es dividirse el mercado. Entonces, cuando ya la Corte de Apelaciones aprueba estas indagatorias en los domicilios de tres ejecutivos particulares, eran los dos gerentes y además otro ejecutivo de rango medio de una de las empresas, al día siguiente de ese allanamiento, una de las empresas, digamos, Linde, acude a la Fiscalía Nacional Económica y dice, yo quiero participar del proceso de delación compensada. Hablemos un poco del proceso, lo que es la delación compensada. Básicamente es un mecanismo que permite eximir o reducir las sanciones que establece la ley para quienes, habiendo intervenido en un cartel, entreguen información, antecedentes clave que conduzcan a acreditar, digamos, la conducta de los responsables. Claro, que eso es muy difícil, muchas veces una de las grandes dificultades. Y de hecho la figura existe precisamente porque se descubre y finalmente se acepta que muchas veces tú no vas a poder siquiera llegar a investigar, sino es porque alguien te da... Tiene que hablar. El tema es que yo no entiendo cómo opera, porque hasta donde yo entendería, como en la teoría, esto opera antes de que me allanen, en el fondo. Pero no me queda claro cómo opera procesalmente, cómo es el tema de la oportunidad. ¿Vale? Ir a decir, yo te ayudo, si ya investigaron, allanaron, consiguieron permisos para diligencias intrusivas, no lo sé. En rigor, esto ocurre el mismo día del allanamiento, ¿ya? ¿Qué dicen los abogados, la FNE? Dicen que la delación compensada ha demostrado ser, en Chile y en el mundo, el mecanismo más efectivo para detectar, sancionar y disuadir la colusión. Porque no solamente es identificarla y tener las pruebas, sino que también es disuadir. O sea, tenemos este mecanismo y hay algunas empresas que deciden, oye, ya, prefiero no coludirme porque ya existe esto y es probable que mi contraparte también pueda, digamos, colaborar con la Fiscalía. Pero volvamos al caso particular de estas dos empresas. La FNE recibe la postulación al programa de delación compensada de Linde y además Linde le dice, quiero que también participe o incluye a Sergio Novelli y David Lori, que eran los dos ejecutivos, digamos, de la compañía que participaron presuntamente en este cartel. Y justamente, dice la Fiscalía Nacional Económica, gracias a este mecanismo, a este programa de delación compensada, se pudo comprobar la existencia de un acuerdo colusorio. Volvamos al Tabeli. ¿Ya? A ver, 11 de noviembre, 8:30 de la mañana de 2019, estábamos en estallido social, ¿ya? Claro. Acuérdense. Claro. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, los gerentes generales, se lee del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, abordaron diferentes aspectos comerciales de sus respectivas compañías. Dijeron que la industria estaba difícil, que había que ser más rentables, coincidieron en eso. Y ese fue el comienzo, digamos, para lo que después Novelli, en sus múltiples declaraciones ante la Fiscalía, se generó una relación de confianza más transparente, estoy leyendo, una mayor comunicación y con eso evitar cualquier tipo de agresión entre nosotros y entre las dos empresas junto al mercado existente. Pero ya disfrazar de virtud lo que es un pecado. ¿Esto qué pasó? Y es por eso que la Fiscalía Nacional Económica estipula que a partir de esa reunión comienza, digamos, el cartel. Y comienza, digamos, el delito desde esa reunión, porque existiría... O sea, porque los competidores están llamados a competir. Eso no significa agredirse en el sentido físico, pero sí puede ser agresiva tu política de precios, tu política de marketing, tu política de venta. Pero por eso se llama competencia. Y ya vamos a hablar de algunos detalles de lo que pasó, pero en esa reunión, no sé, se celebra y se ejecuta, por ejemplo, las cuotas de mercado, las zonas, qué clientes vas a tener tú, qué clientes voy a tener yo, ya, etcétera. O sea, inmediatamente ya está clarísima la figura. ¿Cómo estipularon las mismas personas que presuntamente participaron de este cartel? Sergio Novelli, ante la FNE, en una declaración en 2021, lo calificó de un pacto de no agresión o un acuerdo entre caballeros. Sí, ¿ya? Bien caballeros. Y este último, digamos, y además, otra persona lo estipuló como un estado de paz y amor, ¿ya? Y este último concepto nació de una intervención telefónica, de una llamada entre David Lori y un ejecutivo de desarrollo industrial del INDE en 2020. Y también hay otra intervención que también hablan y que básicamente describen con mayor detalle los detalles de esto. A mí no me puede dejar de llamar la atención como la despersonalización que ocurre en estos ejecutivos, o en estos en particular, porque pretender que es un pacto de caballeros, justamente andar cometiendo delitos, es justo lo contrario de lo que hacen los caballeros. Y lo otro, hablar de paz y de amor y de no agresión, que son puras cosas virtuosas. ¿Cómo disfrazan para efectos de sus propios... Distorsionan la realidad completamente, claro, ¿no? Pero me pregunto yo, ¿cuánto de eso tiene que ver con ellos mismos? Porque tú vas creando, te vas autoconvenciendo, claro, ¿no? Me imagino que sí. Me imagino que hay un poco de eso. Entonces, esto recién está comenzando en la narración, pero parece que ese café en noviembre de 2019 dio resultados, porque en abril del año siguiente, en abril de 2020, ya en pandemia, Torres y Novelli reafirman el entendimiento, según la FNE, sobre cómo comportarse en el mercado, pero lo que hicieron, según la FNE, profesionalizarlo, y la idea era mantener un régimen de respeto de clientes más claro para operativizar, digamos, el acuerdo, ¿ya? Hay algo clave, hay un caso muy importante que, según la FNE, las personas involucradas en este presunto cartel, sí sabían que era en Perú. En Perú ya había una sanción en el mercado de gases, en particular de salud, y que habían, digamos, ya... ¿Y que estaban estas dos compañías? No, eran tres compañías distintas. Tres compañías distintas, pero ellos ya sabían, ¿ya? De hecho, hay una intervención telefónica que lograron incautar entre Sergio Novelli y David Lori, que comentaron esta sanción en Perú. O sea, diciendo como, ojo mira qué terrible esta gente en Perú, las cosas que hace. No llegaron a tanto, pero era esta sanción que se había impuesto a una empresa que se llama Praxair, y el objetivo era coordinar su actuar en otras empresas, y dijeron que era muy complicado y que por eso tenemos que tener mucho cuidado. Claro, aquí. Hay que hacerlo de otra forma, hay que ser más inteligente, ¿no? Lo que da cuenta de que tienen claro total que esto no tiene que ver, de lo que están obvio haciendo. Que tienen conciencia, si no me cabe duda. Esto es un proceso legal que recién está empezando y que falta mucho, digamos, y que ya la justicia lo dirá, pero por lo menos el requerimiento de la FNE entrega muchos detalles, ¿ya? Gracias, obviamente, al proceso de delación compensada. Félix Bulnes, pandemia, quiero que nos retrotraigamos a mayo de 2020,
cómo estaba la situación. Ya los meses y estamos todos encerrados, cuarentena, frío. Los servicios de salud integrados y bastante colapsados a esas alturas. Y me acuerdo que en Italia estaba la escoba y nosotros veíamos las noticias con terror. Claro, de lo que ya en marzo ya la situación era crítica. Mayo de 2020, el Hospital Félix Bulnes convoca a licitación pública para el suministro de oxígeno y otros gases porque se acababa el contrato que mantenía con la empresa Indura desde 2018. Según la lógica del presunto acuerdo que tenía Indura con su contraparte, ellos tenían que, de nuevo, ganar la licitación, digamos, ¿no? Pero al mes siguiente se declaró formalmente al INDE como adjudicatario debido a que había presentado una oferta económica más conveniente para el hospital. Siguiendo las reglas de lo que habían dicho, lo que tendría que haber pasado es que el INDE, que no le tocaba llevarse cliente, dijera, ¡ay, me retiro! O, ¡ay, me desmayé! ¿Qué pasó? Justamente eso. La FNE dice que esto rompió obviamente el acuerdo y que el 24 de junio de 2020, o sea, el mes siguiente, Linde envió al hospital una carta en la que señaló, comillas, debido a que la situación de pandemia en Chile está muy compleja, nos vemos en la necesidad de desistirnos de la licitación. Lo que solo vino a demostrar que esta gente era muy caballera, ¿ves tú? Habían decidido que ese cliente es tuyo y cumplían su palabra. Lo mismo que estoy ironizando. Ocurrió con Antofagasta Minerals, ya para que nos hagamos una idea, y después también ocurrió algo similar, unas diferencias similares con una empresa que se llamaba Vidrios Lirquén y otra con Laboratorios SGS Chile. Sanciones. ¿Qué pasa? La FNE le pidió al Tribunal de la Libre Competencia la imposición de sanciones que recojan adecuadamente la magnitud de esta infracción. ¿Por qué? Porque la FNE es bien estricta, porque dice que lo que ocurrió acá es de una gravedad bien grande. ¿Por qué? Uno, restringieron obviamente la libre competencia. Dos, afectaron al sistema hospitalario en Chile en un momento muy complicado en la pandemia y tuvieron una acción a lo largo de todo el país. O sea, ellos funcionaron a lo largo de todo el país, no solamente se concentraron en Santiago. Y es por eso que la Fiscalía Nacional Económica pidió sanciones para Indura de 37.000 unidades tributarias anuales, que son unos 31 millones de dólares, que es la segunda multa más alta que la Fiscalía ha pedido después de Brinks en el caso del transporte de valores. Claro. Y también para Marcelo Torres, que era el exgerente general, una sanción de $115.000. ¿Qué pasa? Me preguntarán ustedes con Sergio Novelli y con David Lori. Ellos son los arrepentidos. Bueno, según la FNE, cumplieron los requisitos para acceder al beneficio de exención de multa porque colaboraron con la Fiscalía y también solicitaron declarar a Novelli y otros ejecutivos exentos de responsabilidad penal. ¿Ya? Zafaron. Este caso recién comienza. Pero son las reglas del juego, sí, ¿no? y en el fondo se justifican en este contexto, sí, ¿cierto? Me parece que sí. No, porque hay mucha gente que como que le molesta la figura de la delación compensada, pero es necesaria, es un mal necesario. Es un mal necesario. El exgerente general de Indura arriesga penas de cárcel. Es un caso que recién está comenzando, esto toma bastante tiempo. Falta que el Ministerio Público ahora tome este caso, falta que el Tribunal de la Libre Competencia, digamos, lo declare admisible. Faltan muchas cosas, está recién comenzando, pero un caso más, lamentablemente, que nos viene a sorprender. Que se suma a la larga lista que tenemos. A la larga lista de cuello y corbata que tenemos. Sí, pues. Exactamente. Y vamos a ver también qué pasa a propósito del anuncio que tú nos comentabas así al presidente Gabriel Boric hace un ratito. Ya, pues, muchísimas gracias por Mateo. Toda la información, Muchas gracias. Mateo. Tremenda explicación de este caso. Que le vaya bien. Que esté muy bien. Chao. Faltan 10 minutos para las 7. Esto fue DF en Infinita con Mateo Navas, subeditor de DF+, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.